déjeme pasar a otras cosas. Déjeme saludar a otro amigo de la casa, a un periodista independiente, reportero en México de Actualidad RT, amigo de la casa, le decía aquí en Sin Censura, Manuel Hernández Borboya. Manuel, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Vicente? ¿Cómo estás? Un saludo para ti y para todo el auditorio en este poético día en homenaje a López Velarde. Así es, aunque no nos salga muy bien que digamos la lectura de poemas como a tu servidor, pero la lucha se hace, mi querido Manuel. Oye, Manuel, a ver, antes de entrarle a lo del tema de las plurinominales, porque vi un hilo muy interesante en Twitter que escribías, que compartías. ¿Cómo ves este esfuerzo ahora de los del PRIANREDE con los Alito, con los Chuchos, con los Marcos, en Latinus, obviamente ya la cereza del pastel, queriendo mover este discurso de que el narco operó para que ganara Morena y se hacen las víctimas de que el narco coludido con Morena o con nexos con Morena los tumbó en diferentes partes del país? ¿Cómo ves esto ya? La verdad, alucinante, que fueron de del discurso de la victoria al discurso del narco. ¿Qué onda? Sí, pues es una campaña de estas de humo que suelen orquestar varios columnistas de manera sincronizada, el famoso nado sincronizado, para tratar de posicionar una narrativa que carece pues de fundamento, de pruebas. O sea, vemos mucha retórica y muy poca evidencia sobre los dichos. Yo ya tengo mucha experiencia con estos asuntos porque pues a mí me tocó padecer algunos de los estragos de las campañitas estas de la injerencia rusa en México y demás, que vimos en 2018, que pues era igual que esto, una cortina de humo, con mucha retórica, con mucho rollo, con mucha tinta, pero con muy poca solidez argumentativa o pruebas o siquiera indicios, ¿no? Entonces yo creo que pues más bien hay que entenderlo como tal, y es parte pues de la disputa de narrativas que se está dando en el ámbito político, pero que no tiene un asidero sólido. Bueno, pues ahí está la opinión de Manuel Hernández Borboya, a quien respetamos y admiramos aquí en Sin Censura, sobre algo que le he venido advirtiendo aquí, y mi opinión va en ese sentido, como la de Manuel. Manuel, permíteme leer este hilo de tweets. Grábenme, muchachos. Permíteme, Manuel, leer este hilo de tweets que publicas y que me parecen muy interesantes en momentos en que en redes sociales se ha lanzado un todos contra todos por lo que dice el Partido del Trabajo, que hay que analizar lo de la reforma que anunció el presidente de que la Guardia pase a la Sedena, la reforma eléctrica y la reforma electoral que incluye la desaparición de los plurinominales, y el Partido del Trabajo pareciera que no está necesariamente de acuerdo con algunas de estas reformas del presidente. Dice Manuel Hernández Borboya: ¿deben desaparecer los plurinominales? El presidente López Obrador propuso desaparecer los legisladores plurinominales como parte de su reforma electoral. Sus aliados PT y Verde fueron criticados por cuestionar apoyo a dicha iniciativa. ¿Es conveniente desaparecer esta figura? Antes que nada, conviene entender bien qué son los legisladores de representación proporcional, también conocidos como plurinominales, cuyo objetivo es proteger la expresión electoral cuantitativa de las minorías políticas. Los legisladores plurinominales son asignados mediante una fórmula tomando como base el porcentaje de votos obtenidos por un partido político en una región geográfica. En la Cámara de Diputados se eligen 200 de 500 diputados por esta vía. En el Senado, 32 de 128 legisladores. De este modo, los partidos políticos integran una lista de nombres que son asignados en función de la votación que obtienen dichos partidos en cada una de las 5 regiones, circunscripciones en que está dividido el país. Entre mayor porcentaje de votos tengan los partidos, mayores posibilidades de tener más plurinominales. En las elecciones intermedias de 2021, el porcentaje de votos para la asignación de plurinominales en la Cámara de Diputados quedó así, y ya nos muestras cómo quedaron. Una de las críticas a la figura de los plurinominales es que no son elegidos directamente por voto popular y representan un reparto de cuotas para las cúpulas de los partidos políticos, lo cual es cierto. Aquí un ejemplo de los diputados que llegarán por la vía plurinominal, y esto sí los voy a mencionar: en Morena, Jacob Polemski, Patricia Armendáriz, Ignacio Mier, Sergio Gutiérrez, Susana Prieto, Dulce María Silva, Óscar Cantón Cetina. En el PRI, Alejandro Moreno, Alito Moreno, Rubén Moreira,
Carolina Villano, Ildefonso Guajardo, Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango, Eduardo Murat, hijo del exgobernador de Oaxaca, y Ricardo Aguilar. En el PAN, Santiago Krill, Mariana Gómez del Campo, Jorge Romero, Teresa Jiménez, José Elías Liza y Humberto Aguilar. En Movimiento Ciudadano, Salomón Chertoriski, Agustín Basabe, Amalia García, Ivonne Ortega y Jorge Álvarez Maínez. En el Verde, Carlos Puente y Karen Castrejón. En el PT, Alberto Anaya. Y en el PRD, Luis A. Espinosa. Sigo leyendo los tweets de Manuel Hernández Borboya. De este modo, de las 200 curules disponibles en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, se definen en función del porcentaje de votación que obtuvo cada partido. Indirectamente, esta figura sí depende del voto, aunque las cúpulas partidistas definen a los personajes. Ahora, para entender qué tan conveniente es la eliminación o la permanencia de los plurinominales, tenemos que entender el contexto histórico en que surgió esta figura. En tiempos del presidencialismo y la hegemonía del PRI, los partidos de oposición realizaron un boicot al no presentar candidatos para competir contra José López Portillo en las elecciones de 1976. Esto con el fin de evidenciar el autoritarismo y falta de democracia en México. El boicot tuvo un efecto, pues evidenció el simulacro democrático en México. Ante esto, el PRI se vio obligado a impulsar una reforma política con el fin de liberar presión a la olla express del descontento social que se estaba gestando ante la falta de democracia. Esto explica la histórica reforma política de 1977, en la que se incluye la figura de los legisladores plurinominales por primera vez. Dicha reforma también flexibilizó los requisitos para el registro de partidos, una fisura al autoritarismo del PRI. Con las elecciones de 1979 para renovar la Cámara de Diputados, la reforma política permitió que fuerzas como el Partido Comunista Mexicano y el Partido Socialista de los Trabajadores pudieran tener representantes en el Congreso, pese a tener poco más del 2% de votos. Los plurinominales o las plurinominales permitieron tener un Congreso más plural ante el decadente sistema corporativista del PRI. La disputa electoral de 1988, donde el PRI recurrió al fraude para mantener el poder, no se podría entender sin el antecedente de la reforma política de 1977. Y porque no quiero quemarme todo tu hilo, mi querido Manuel Hernández Borboya, yo te pido que nos sigas dando luz ante este tema, que es apasionante, porque también mediáticamente muchos de esos personajes plurinominales pues han sido los más nefastos y los más activos, insisto, mediáticamente, ¿no? Sí, pues es un tema espinoso, pero creo que también las simplificaciones en este asunto son peligrosas, porque mucha gente dice, claro, pues hay que quitar diputados, hay que quitar senadores porque nos salen muy caros y pues sí, son varios impresentables por esa vía, ¿no? Yo justamente por eso hice el hilo para matizar un poco y entender pues cuál es también la razón de existir de los plurinominales, cómo funcionan, que a mucha gente pues no le queda muy claro este mecanismo, y creo que a partir de ahí, de explicar cómo funciona y las razones por las cuales se impulsó esta iniciativa, que realmente pues es parte de una conquista política de la oposición en los tiempos más sombríos del viejo régimen priista, y que pues fue, a pesar de que fue un mecanismo que permitió una mayor pluralidad en el Congreso, y eso de alguna manera abre la puerta a elecciones presidenciales competidas, como ocurrió en 1988, donde el PRI se tuvo que imponer mediante un fraude electoral, pues abre toda una nueva pues etapa en esta lucha por la democracia en México. Lo que es cierto es que pues habría que preguntarse también qué tan viable sigue siendo esta figura en el contexto actual, que ya tenemos un Congreso bastante plural, tanto en la Cámara de Senadores como en diputados. Tenemos un reparto de gubernaturas lo más plural que ha habido en la historia del país. Hay alternancia en la presidencia de la República con todos sus asegúnes, ¿no? Porque pues sería también como querer minimizar los recientes fraudes electorales, que también son un factor. Pero precisamente por esa fragilidad de la incipiente democracia mexicana, a mí me parecería peligroso en este momento quitar
la figura de los plurinominales. Y te lo pongo así, ¿qué pasaría? Toco madera, como diría el clásico, que en algún momento pueda darse un giro hacia la derecha, hacia el fascismo, como ha ocurrido en otros países, ya sea por la vía electoral o por la vía del golpe, en el que se resten espacios de representación a la oposición. A mí me parece que el mecanismo de las plurinominales sigue siendo vigente en el sentido de que permite un equilibrio de fuerzas dentro del Congreso, entre los partidos políticos que estructuran o que forman parte esencial del régimen político, y que en este momento yo veo con cierto peligro que se pueda desaparecer esa figura. Yo no creo que la democracia esté lo suficientemente sólida en el caso mexicano como para que podamos prescindir de este mecanismo. Recordemos que siempre los gobiernos esta figura de plurinominales. Durante el sexenio de Peña Nieto también hubo una propuesta del PRI para quitar las plurinominales. En ese momento, pues a Morena y a los partidos de oposición no les parecía este asunto porque pues minaba sus posiciones en el Congreso. Ahora que López Obrador está en el poder, tampoco le gustan el tema de los plurinominales y trata de posicionar este asunto que curiosamente pues ocasionó un choque con sus aliados, el PT y el Partido Verde, cuyas posiciones o cuya fuerza política pues depende en buena medida de esta representación proporcional que se da en las dos cámaras. Entonces pues es un tema polémico, pero a mí me parece que todavía no estamos como en un escenario para prescindir de esta figura, que si bien puede ser polémica, creo que en algunos casos puede ser útil y que ayuda a un mejor equilibrio de la correlación de fuerzas políticas, y a final de cuentas la pluralidad en el Congreso es necesario para la estabilidad democrática, no solo en México, sino en cualquier país del mundo. Voy a resumir lo que escribe en Twitter Manuel. ¿Se debe eliminar la figura de las plurinominales? Dice Manuel, le parece que no. Y creo que este planteamiento es el más, y ya lo decía hace unos segundos, más contundente. ¿Estaríamos en contra de las plurinominales en un escenario donde los fascistas lleguen al poder? En momentos en que Latinoamérica se debate entre si la izquierda o los ultraconservadores tipo Jair Bolsonaro, yo creo que esta pregunta que deja sobre la mesa es fundamental. Y me llama mucho la atención otra cosa que planteas. ¿Se imaginan, por ejemplo, que por ley se creara un espacio en medios para emitir un programa de debate semanal donde cada partido y sectores apartidistas discutieran temas de interés nacional? No un programa al capricho del gobierno en turno, sino como política de Estado. Porque hablas también de que las reformas pues tienen muchas aristas, y esto también me parece muy interesante lo que planteas, Manuel. Sí, yo creo que más que una reforma electoral como tal, que pues obviamente debe de incluir meterle mano al INE, yo también estoy convencido de eso, porque pues el INE no ha cumplido con los objetivos que se plantearon cuando se transformó de IFE a INE, y pues creo que hay muchas deficiencias en cuanto a su diseño institucional, más allá de que pues muchas veces las reformas legales no necesariamente van a resolver problemas políticos, como el hecho de que siga Lorenzo Córdoba al frente del instituto, ¿no? O personajes de esta índole. Pero de alguna manera, pues sí, las reformas te permiten manejar ciertos parámetros, ciertos mecanismos para ir acotando el margen de maniobra. Es como una máquina. El Estado, a final de cuentas, es una máquina y requiere como ir perfeccionando como esa parte del diseño. Entonces yo comentaba que más allá de que se pueden hacer cambios en el sistema electoral, de quitar plurinominales o cambiar las reglas con las que operan los plurinominales, que también podría ser otra alternativa, a lo mejor puedes reducir de 200 a 100, una cosa así, pero pues habría que ver cómo queda ese asunto. Yo creo que sí debe de mantenerse un mecanismo que garantice espacios a los partidos minoritarios, porque de alguna manera claro, eso te da un equilibrio de fuerzas, y que de alguna manera tampoco mantener los plurinominales o quitarlos no te va a modificar en el fondo la correlación de fuerzas en el Congreso, ni tampoco los impresentables, porque también hay impresentables de mayoría o que llegan a la Cámara a las cámaras por voto popular.
Entonces es muy relativo eso. Ahí está el caso de Cuadri y de Margarita Zavala, solo como ejemplos, perdón por echarle limón a la herida. Por ejemplo, entonces también pues no hay que confundirnos, o sea, realmente es un tema de diseño institucional, y dentro de este diseño institucional, pues yo lo que planteo es que una reforma electoral pues debe ser más amplia, debe tener una visión más amplia, y debe ser en realidad una reforma política que incluya otros temas. Yo creo que uno de los grandes pendientes que tiene la incipiente democracia mexicana, pues es en el tema de la sobrerepresentación de las élites en los medios de comunicación. A final de cuentas, la democracia no es solo cuestión de votos o de temas estrictamente electorales, sino que se ciñe pues a otras dimensiones como la discusión y el debate público. Yo, por ejemplo, ahí planteaba que una reforma política bien podría incluir pues garantizar un espacio por ley que no solamente esté al capricho del gobernante en turno, o que sea un programa de variedad según los intereses del gobierno en turno, sino que sea un programa de Estado, con un canal de televisión de Estado, en el que a lo mejor, no sé, me estoy imaginando un poco, imagínate que hubiera un debate semanal en el que los partidos políticos estuvieran obligados por ley a poner un representante por semana, para discutir temas de interés público, ya no en este ámbito de los medios de comunicación que dependen de intereses privados, sino que ya como parte de una política de Estado para fomentar el debate público, y que no se restringiera únicamente a partidos políticos, sino que se pudieran incluir a otros sectores de la sociedad más amplios. Y en este sentido creo que también se deben de discutir mecanismos, eso sí, de materia estrictamente electoral, que pudieran incluir a otros sectores de la población que siguen ahí invisibilizados y con poca representatividad en términos políticos o en términos legislativos, como son los pueblos indígenas. Recordemos que hay una cláusula para que los partidos políticos tengan que poner a candidatos considerados indígenas o de pueblos indígenas, pero que pues están saltando o se están pasando por el arco del triunfo los partidos políticos con una serie de mañas y marrullerías, este tipo de mecanismos. Entonces yo creo que sería también una buena oportunidad para ver esa situación, y yo creo que una representación más plural de México en el Congreso ayuda mucho a la estabilidad democrática, y por eso no creo que en este momento sea tan conveniente quitar la figura de los plurinominales. Nada más para aclarar, hay muchos mensajes en el chat, en vivo y en directo, Manuel. Oscar Montes dice que opinamos como opinamos, porque como Noroña le da de tragar a Vicente, dice, no le va a morder la mano. Yo nada más quiero aclarar que mi postura siempre ha sido en contra de los plurinominales por esos personajes impresentables que deciden los partidos darles fuero, darles una curul, pero sí creo que hay que irnos pues en un debate recio y un análisis profundo, así como lo hace Manuel Hernández Borboya. A mí no me da de tragar Noroña, que quede claro, ni soy defensor de Noroña, ni mucho menos. Creo que hay una gran simpatía de Noroña por Sin Censura y viceversa, pero hasta ahí. No sé si a ti te debe de tragar Noroña, porque luego se dan las malos entendidos, querido Manuel. Yo no entiendo a la gente. Cuando uno dice algo, se le echan encima. Y si opina otro, también se le echan encima. Pero bueno, de eso se trata también nuestra labor, ¿no? La pluralidad democrática, no darle gusto a nadie. ¿Con qué cierras? ¿Con qué reflexión cierras? Por cierto, yo sé que te tienes que ir y me cortas cuando me tengas que cortar, Manuel. Pero en la reflexión también, pues el juego de los medios, creo que es importante esto que estás planteando, porque en los medios no tenemos ni representación plurinominal, los medios, las voces independientes, todo defiende intereses muchas veces inconfesables, y se ha creado una élite del periodismo, Manuel. Por eso qué interesante lo que tú propones. Sí, yo creo que ese es el gran pendiente de la democracia mexicana. O sea, seguimos adoleciendo de espacios suficientes para que esta discusión de temas de interés público
pues esté menos manoseada por intereses privados, que actualmente pues la gran concentración de los medios de comunicación en el contexto mexicano, pues está acaparada por intereses de las élites empresariales, que a final de cuentas pues tienen una sobrerepresentación de sus intereses en la agenda mediática, en los periódicos, en los canales de televisión, en el radio, y esto de alguna manera pues también distorsiona el debate público, ¿no? Habría que plantear hasta, siendo un poco irónico, sarcástico, pues poner plurinominales mediáticos, ¿no? O que hubiera espacios de representación proporcional en los medios de comunicación. Precisamente para ese tipo de figuras en el contexto de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores, surgió esta figura de plurinominales. Entonces es un poco a manera de broma quizá, pero creo que no estaría mal pensar en un mecanismo de representación proporcional también en términos de medios de comunicación, porque recordemos que a final de cuentas el espectro radioeléctrico sobre el cual operan los canales de televisión en México y las señales de radio y las estaciones de radio, pues son propiedad de la nación, no son propiedad de particulares, que a muchas personas se les olvida esta situación. Entonces, de alguna manera, yo creo que habría forma de conseguir o lograr espacios en esos mismos grandes medios de comunicación, pues para que hubiera una representación más proporcional del debate público a través de esas señales. Esa sería una innovación interesante que yo creo que no podríamos perder de vista, pero por eso mismo yo considero que una reforma política pues debe de tener miras más altas y no nada más centrarnos en esta idea de que son muchos diputados, nos salen muy caros, hay que quitar, ¿no? Porque muchas veces te puede salir más caro ese asunto. Si tú quitas de 500 diputados a 200, 300, pues a lo mejor sí te ahorras algo de dinero, pero también la concentración de poder que tendrían esos 200 o 300 diputados, no sé si a la larga pudiera salir peor. Lo que sí creo es que se le debe de seguir metiendo tijera y austeridad republicana a las dos cámaras que siguen gastando dinero muchas veces en temas innecesarios. Acababa de ver que van a invertir, no me acuerdo si 30, 60 millones de pesos en renovar el tablero electrónico de la Cámara de Diputados. Yo creo que ese tipo de cosas pues sí nos podríamos prescindir, pero no necesariamente castigando el número de curules o de representatividad que hay en las cámaras, porque creo que si bien te sale caro por un lado, por otro lado pues te permite ahí suavizar un poquito ciertas tensiones sociales, entonces hay que ir puliendo y perfeccionando la máquina. Así es. Manuel Hernández Borboya, y no se equivocó. Híjole, es muy desafortunado, pero justo cuando Vicente estaba a punto de cerrar esta entrevista con el muy admirado Hernández Borboya, se nos fue la comunicación con él, y qué bueno que pueda dar esta conclusión Manuel Hernández Borboya. No sé si quieras agregar algo, Manuel, y compartirnos tus redes sociales como final de esta entrevista. Te saluda con mucho gusto Antonio Ruiz. Hola Antonio, pues nada más eso, o sea que yo creo que hay que debatir el tema con mayor amplitud, tiene muchas aristas, tiene muchos puntos debatibles, y yo creo que no podemos tampoco pensar en hacer reformas de gran calado al Estado mexicano únicamente en materia de la coyuntura política en turno, es decir, para mí no tiene sentido hacer una reforma política o electoral únicamente pensando en el 2024. Yo creo que hay que tirar la visión más para adelante y pensar en una reforma política de aquí a las próximas 2 o 3 décadas. Entonces, eso implica pues una reflexión intelectual, teórica, un análisis político mucho más a fondo de la dimensión histórica que estamos viviendo actualmente y hacia dónde queremos llevar la democracia mexicana. Yo creo que esa debe de ser como la visión que hay que tener a la hora de plantear temas como de una reforma política. Muy bien, pues mi querido Toño, muchas gracias Toño por entrarle al quite. Mi querido Manuel, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en redes sociales y para que lean el hilo muy interesante en Twitter?
Sí, pues por ahí estamos en @ManuelH. Borbolla, en Twitter y en Facebook y en YouTube, a través de mi nombre completo, Manuel Hernández Borbolla. Por ahí estoy subiendo contenido de estos temas usualmente o muy seguido. Muy bien, pues te mando un abrazo y muchas gracias por siempre tu generosidad aquí en Sin Censura, Manuel. Muchas gracias a ti por abrir este espacio tan importante precisamente para la pluralidad democrática, para contrarrestar el cerco mediático, y un saludo a ti y a todo el auditorio. Sale, un abrazo, es Manuel Hernández Borbolla, corresponsal de RT en México.